Bueno, entonces teníamos la ecuación A, que era esta, ¿no? Entonces tomábamos el límite cuando delta t tiende a 0. Este era el flujo de B en la entrada, flujo de B en la salida, ¿no? Entonces, cuando tomamos el límite cuando delta t tiende a 0 de este término, nos van a quedar las derivadas, ¿no? Es decir, ¿qué derivadas serían? Entonces en la ecuación A se toma el límite cuando delta t tiende a 0 y se utiliza la definición de derivada. Sería la derivada con respecto a t de la propiedad del sistema, es decir, como si fuera un sistema de masa fija, es decir, de la masa inicial, ¿no?, del sistema. Ese cambio sería igual a la derivada de la propiedad dentro del volumen de control, derivada con respecto al tiempo del volumen de control, menos el flujo de la propiedad B de entrada, más el flujo de la propiedad B de salida, ¿de acuerdo? Y esto le vamos a llamar la ecuación B. Y entonces aquí ya está la relación entre la propiedad de un sistema de masa fija con la de un volumen de control. Y efectivamente esta pues es la que queremos, ¿verdad? Porque miren, nos regresamos a la parte donde teníamos las tres ecuaciones básicas, ¿verdad? Aquí, ¿no? O sea, nosotros lo que queremos es, por ejemplo, la derivada de la masa con respecto al tiempo de un sistema, la derivada con respecto al tiempo de la cantidad de movimiento de un sistema y la derivada de la energía con respecto al tiempo de un sistema. Entonces, estas tres son para un sistema. Y entonces, B de bueno es cualquier propiedad. Puede ser la masa, puede ser la cantidad de movimiento o puede ser la energía. Entonces, precisamente estas derivadas que están aquí, pues están representadas por esta expresión, ¿no? Precisamente aquí yo tengo la derivada de B con respecto al tiempo. B es una propiedad cualquiera del sistema, puede ser la masa, la cantidad de movimiento o la energía, ¿sí? Y entonces esta derivada, que es igual pues a la derivada de la propiedad dentro del volumen de control menos el flujo de esa propiedad a la entrada más el flujo de esa propiedad a la salida, ¿sí? Es decir, flujo de entrada y flujo de salida. Entonces, ¿qué representa la ecuación B? Bueno, esta ecuación B es muy importante porque lo que dice es que la razón de cambio con respecto al tiempo de la propiedad B del sistema es igual a la razón de cambio de B respecto al tiempo de la propiedad B del volumen de control, más el flujo neto de la propiedad B debido a la masa que cruza la superficie de control. ¿Qué es el flujo neto? Bueno, pues es lo que sale menos lo que entra. Si lo que sale menos lo que entra es positivo, quiere decir que está saliendo más flujo que el que está entrando. Si lo que sale menos lo que entra es negativo, quiere decir que está entrando más flujo de lo que está saliendo. Si es cero, pues quiere decir que está saliendo lo mismo que lo que está entrando, ¿sí? Entonces, aparte de ver, tenemos aquí que ver dos cosas: lo que entra y sale por las fronteras del volumen de control y lo que se acumula dentro del volumen de control. Esto representa lo que pasa dentro del volumen de control. Entonces vamos a hablar ahorita de los flujos de esto, ¿no? Bueno, en este caso, las velocidades son normales a las superficies en las secciones 1 y 2, ¿no? ¿A qué se refiere? Bueno, se refiere a esta figura que está aquí, ¿sí? O sea, esa ecuación B de bueno resultó así de sencilla porque teníamos, ¿no?, teníamos una velocidad normal, ¿no?, y además nada más teníamos una entrada y una salida, y estamos considerando que la velocidad 1 es normal en este punto y la velocidad 2 es normal en este punto. Esta es la entrada y esta es la salida, ¿sí? Entonces, bueno, por eso la deducción fue muy sencilla, ¿no? En este caso es un volumen de control
sencillo para poder deducir el teorema, ¿no? Obviamente el teorema se puede generalizar a volúmenes más complicados, ¿sí? Bueno, entonces, como ya dije, esta ecuación B pues fue para este caso. ¿Cuál caso? Pues el caso en el que las velocidades son normales a las superficies en las secciones 1 y 2, los flujos de entrada B punto de entrada y de salida B punto de salida son fáciles de determinar. ¿Por qué? Porque solamente teníamos una entrada y una salida, ¿sí? En general sin embargo, en general se pueden tener varias entradas y varias salidas, ¿sí? Y puede ser además que la velocidad no sea perpendicular o normal a la superficie de control, ¿no? En algún punto de entrada o salida, ¿no? Entonces, en ese caso general, pues tenemos que hacer otras consideraciones, ¿no? Entonces, para generalizar, ¿sí?, el proceso, es decir, lo que estábamos hablando ahorita, el flujo de la propiedad B que atraviesa un elemento diferencial que le llamamos dA de la superficie de control se obtiene con una integral de superficie, es decir, el flujo neto va a ser lo que sale menos lo que entra. Pero si yo tengo muchas entradas y muchas salidas, pues entonces lo que tengo que hacer es integrar sobre toda la superficie, ¿sí? Ya sabemos que este término de acá adentro pues son los flujos, ¿no? Ya lo habíamos visto. Entonces, quiere decir que para yo saber el flujo neto tengo que hacer la integral de superficie de este término, ¿no?, de esta función, pues, a lo largo de toda la superficie. Si esta integral me da positiva, pues es que el flujo de salida es mayor que el de entrada. Si esta integral me da negativa, quiere decir que el flujo de entrada es mayor que el de salida. Si la integral me da 0, quiere decir que el flujo de salida y el flujo de entrada son iguales, ¿no? Esto que está aquí adentro, pues es el gasto, esto que está aquí, es el gasto o el flujo, más bien, de la propiedad B a través de del área diferencial, ¿no? Diferencial de área. Esto se puede ver aquí, ¿no? Si ustedes tienen este volumen de control delimitado por esta superficie de control, ¿sí?, entonces ustedes pueden ver que, por ejemplo, aquí tengo una entrada, aquí tengo otra entrada, aquí tengo una salida, aquí tengo otra salida, aquí tengo el vector normal en todos los puntos de la superficie de control, ¿no? Y entonces, bueno, pues como este volumen de control es irregular, ¿no?, tiene una forma irregular y además tiene varias entradas y varias salidas, pues para calcular el flujo neto pues tengo que hacer la integral sobre toda la superficie, ¿sí? Bueno, aquí veamos que tenemos que el flujo tiene B.n, aquí está B.n. ¿B.n qué significa? Bueno, pues veamos que B.n, observe que B.n es positivo, ¿sí?, para flujos de salida, pero es negativo para flujos de entrada, ¿sí? Porque miren, B.n pues es el módulo de B por el módulo de n por el coseno de teta, ¿no? Eso ya lo habíamos visto. Y entonces, como el módulo de n es 1, pues simple y sencillamente me queda que B.n es el módulo de B por el coseno de teta, ¿sí? Y entonces, pues tengo dos casos, ¿no? Cuando el coseno es positivo, ¿sí? Si el coseno es positivo, significa, ¿no?, que la teta es entre 0 y 90 grados, ¿no? Entonces tenemos este caso. Observen que cuando el B coseno de teta es proyectar B en la dirección de n. En este caso, cuando teta es menor de 90, ¿hacia dónde queda la proyección de B con n? Si yo proyecto B en la dirección de n, me quedan las dos en la misma dirección. Entonces esto quiere decir que la velocidad normal va en la dirección hacia afuera de la superficie. Por eso es un flujo de salida cuando B.n es positiva. Esto significa que teta está entre 0 y 90 grados y el coseno es positivo, ¿sí? Entonces, obviamente si vale 0, pues tenemos este caso, ¿no?, donde los dos vectores serían en el mismo sentido y en la misma dirección, ¿no? Bueno, pero ahora, ¿qué pasa si la proyección de B en n es negativa? Es decir, que ahora, si yo, por ejemplo, es este caso, si B yo lo proyecto en la dirección de n, pues la B me va a quedar para este lado, es decir, tienen sentidos diferentes, ¿sí? Entonces esto es cuando teta es
entre 90 y 180 grados, este caso va a pasar que el coseno es negativo, ¿no? Y entonces quiere decir que la proyección de B y N tienen sentidos opuestos. Entonces acuérdense que N siempre es hacia afuera de la superficie. Y si la proyección de B en N va hacia acá, pues entonces quiere decir que es flujo de entrada, ¿no? Y se ve clarísimo cuando θ es 180. Cuando θ es 180 el coseno es menos 1 y significa que B tiene esta dirección y N esta otra. Son colineales, pero tienen sentidos opuestos, ¿de acuerdo? Entonces este sería un flujo de entrada, ¿sí? Bueno, entonces cuando esto es positivo, no, B.N, cuando esto es positivo es flujo de salida y cuando es negativo es flujo de entrada, ¿sí? Bueno, entonces, en general, ¿no? Bueno, estos son los términos de flujo, ¿sí? Este término que estaba acá en la ecuación B de bueno, ¿sí? Ahorita hablamos de esos términos, ¿no? Es decir, que estos términos se pueden, en una manera general, se pueden sustituir, esto es el flujo neto, pues por la integral de superficie. Ahora vamos a ver qué pasa con esto. ¿Qué es B? Pues es la propiedad de, es decir, B es la propiedad dentro del volumen de control, ¿sí? Y bueno, lo que queremos es el cambio de esa propiedad con respecto al tiempo dentro del volumen de control. ¿Qué significa este término? Pues lo que está pasando dentro del volumen de control, no sobre la superficie de control, sino dentro del volumen de control, ¿sí? Y entonces, eso es lo que vamos a analizar ahorita, ¿sí? Entonces, en general, ¿sí? Ahora voy a hablar de lo que pasa dentro del volumen de control, ¿sí? En general, dentro del volumen de control, las propiedades pueden variar con la posición. En ese caso, la cantidad total de la propiedad B dentro del volumen de control debe determinarse por integración. Entonces, B del volumen de control pues va a ser toda la integral sobre todo el volumen, la integral sobre todo el volumen, no sobre la superficie, sino sobre todo el volumen. Por eso es una integral triple, integral de volumen. Acuérdense que densidad por volumen es masa. Masa por la B minúscula me da la B mayúscula. Entonces esto pues me da la cantidad total de la propiedad B dentro del volumen de control, ¿sí? Y bueno, si yo quiero la derivada, si ven la ecuación B de bueno, pues me están pidiendo la derivada, este término. Entonces este término va a ser la derivada de esta integral triple. ¿Qué representa ese término? Bueno, representa la razón de cambio respecto al tiempo del contenido de la propiedad B dentro del volumen de control, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Un valor positivo, ¿no?, de esto, un valor positivo de esto, indica un aumento en el contenido de B, es decir, que adentro del volumen de control está aumentando esa propiedad. Si esta derivada es negativa, entonces quiere decir que esa propiedad está disminuyendo dentro del volumen de control. Y por eso a este término, a este se le llama el término de acumulación. Si es positiva, es decir, que está acumulándose, es decir, que está aumentando la cantidad, la propiedad B. Y si es negativo, quiere decir que está disminuyendo. Pues se le llama término de acumulación, ¿sí? Entonces, ¿sí?, el teorema de transporte de Reynolds, si de la ecuación B de bueno que teníamos, sustituimos las integrales ahora de manera general, que es lo que estamos haciendo, pues nos va a quedar esto, ¿no? Es decir, ¿no?, la ecuación B de, aquí la voy a poner, ¿no?, o sea, la ecuación B de bueno que tenemos aquí, pues solamente era para una entrada y una salida, y que el flujo siempre era perpendicular a las entradas y a las salidas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces este es el término de acumulación, este es el flujo de entrada, el flujo de salida. Entonces este término de acumulación se sustituye por la integral triple, y este, que es el flujo neto, se sustituye por la integral de superficie, ¿sí? Entonces esta ecuación nos queda, no cambia porque lo que quiero es encontrar precisamente esto, ¿no? Entonces, al realizar esas consideraciones, nos queda el teorema de transporte de Reynolds en esta forma, ¿sí?, que es precisamente lo que está aquí enmarcado, ¿no? Este es el teorema de transporte de Reynolds. ¿Para qué? Para un volumen de control fijo que no se mueve y que posiblemente pueda deformarse, ¿no?
No vamos a ver ahorita volúmenes de control deformables, pero sí podríamos utilizar esta fórmula para eso, ¿no? Entonces observemos, la derivada, el cambio con respecto al tiempo de cualquier propiedad de una masa fija, una masa idéntica, que queremos nosotros encontrar el cambio de esa propiedad, pues entonces va a ser igual. Como es un fluido, no podemos andar siguiendo la masa del fluido que se anda moviendo, entonces definimos una región y esa región va a ser igual. Es decir, este cambio en un sistema va a ser igual a ¿quién? Bueno, pues va a ser lo que se acumula dentro del volumen de control más el flujo neto, ¿no? Que cruza la superficie del volumen de control, ¿de acuerdo? Entonces, el cambio de una propiedad con respecto al tiempo de un sistema es igual a lo que se acumula más el flujo neto de esa propiedad que cruza la frontera del volumen de control, ¿sí? Lo que se acumula ¿dónde? Pues en el volumen de control, ¿de acuerdo? Entonces, este es el teorema de transporte de Reynolds, ¿sí? Y pues es de manera general, ¿no? Pero esto es para un volumen de control fijo que no se mueve, ¿sí? Bueno, puede haber varias consideraciones, ¿sí? Ahora, esa ecuación C de casa que vamos a estar utilizando bastante, cuando tengamos volúmenes de control que no se muevan, vamos a estar utilizando esa ecuación, la ecuación C de casa. Entonces, en el caso en el que el volumen de control no se mueva ni se deforma con el tiempo, el término de la integral de volumen, es decir, el término de acumulación, no importa si se deriva o integra primero, ya que en este caso el volumen de control no depende del tiempo. Entonces, para un volumen de control que no se deforma, la derivada puede entrar en la integral y entonces tenemos esta expresión, ¿no? Ojo, aquí es parcial. ¿Por qué afuera era derivada con respecto al tiempo? Bueno, pues porque al final de cuentas, ¿no? En la ecuación esta, en la de C de casa, voy a volver a poner aquí, pues si el volumen es deformable, pero no se está moviendo, ¿no? Pues la deformación la vamos a tomar solamente en función del tiempo. Entonces, una vez que resolvemos esta integral, pues solo depende del tiempo. Ahora, si el volumen no se deforma, pues es un volumen fijo. Entonces, al final, después de resolver esta integral, pues lo único que nos va a quedar es en función del tiempo, porque la densidad y la propiedad sí pueden ser función de tiempo. Pueden ser función de la posición, pero una vez que ya integré, pues ya nada más me quedan en función del tiempo. Por eso aquí es derivada total. Pero bueno, si yo considero que el volumen de control no se deforma y no cambia con respecto al tiempo, a la hora que yo meto esta derivada aquí adentro, pues entonces ahora sí es parcial. ¿Por qué es derivada parcial? Bueno, pues porque tanto la densidad como la propiedad B de bueno, minúscula, pueden cambiar con respecto al tiempo. Por eso es parcial, ¿sí? Pero bueno, yo acostumbro a dejar todo como en la ecuación anterior, ¿no? Para no andar metiendo la derivada, ¿no? Y dejarlo así. Y este pues el término de flujo neto, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa? Entonces la ecuación de C de casa la vamos a usar bastante y también vamos a usar alguna otra que vamos a ver cuando el volumen de control se está moviendo. Entonces, en muchos sistemas prácticos, como las turbinas o las aspas de una hélice, se incluyen volúmenes de control no fijos. Entonces la ecuación anterior es válida para volúmenes de control en movimiento, siempre y cuando, o sea, la ecuación de C de casa es válida, pero siempre y cuando se considere que la velocidad absoluta del fluido del término de flujo se reemplace por la velocidad relativa. Es decir, vamos a reemplazar la velocidad absoluta que aparece en esta ecuación, que es la velocidad del fluido, esta, ¿sí? La vamos a sustituir por la velocidad relativa, ¿sí? Y la velocidad relativa es la velocidad del fluido menos la velocidad de la superficie de control. Es decir, la velocidad relativa me quedaría así. La velocidad relativa sería la velocidad del fluido menos la velocidad del volumen de control. Bueno, en este caso sería la superficie de control. Si no se está moviendo, si no se está deformando, pues la velocidad de la superficie de control es la misma que la velocidad del volumen de control. Y esta sería la expresión de la velocidad relativa.